¿Qué tal a todos? Muy buenas noches. Aquí estamos comenzando una vez más Universidad Abierta, el programa realizado en su totalidad por los estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Información de la UNC. Flor me acompaña una vez más. ¿Qué tal, Jero? Muchas gracias a todos los que nos van a acompañar en el programa del día de hoy, donde vamos a estar viendo un informe acerca de la Escuela de Oficios de la Universidad Nacional de Córdoba. Se trata de una herramienta para la formación laboral de personas, todas aquellas que lo deseen, capacitarse en algún trabajo o también en algún oficio y de esta manera lograr la inclusión social. Por supuesto que sí. Históricamente, mucha gente ha trabajado a lo largo de su vida, o al menos gran parte de ella, llevando a cabo algún tipo de oficio. Y la UNC ha tomado nota de esta situación, teniendo en cuenta, entre otras cuestiones, la dificultad para muchas personas de terminar la escuela secundaria y poder acceder así a una carrera universitaria. Por eso, hoy en Universidad Abierta vamos a ver un informe que tiene que ver con la Escuela de Oficios de la UNC. Escuela de Oficios que comenzó a funcionar desde el año pasado y vamos a conocer en detalles sus orígenes, aquello que motivó a la aparición de la Escuela de Oficios y también la inclusión, la necesidad de inclusión. Pero Flor ya está con nosotros, una de las productoras de este informe, que nos va a dar más detalles. Así es, Jero, aquí estoy con Tatiana Villa, una de las productoras del primer informe del día de hoy, que antes de verlo nos va a estar contando por qué decidieron hacer este informe. Me pareció una propuesta, una idea y una política muy interesante, que creímos que se acercaba a la comunidad y le podía llegar a brindar herramientas a la gente que accedía para su formación en oficios, y que también nos damos cuenta que revalorizaba los oficios, el trabajo. Exactamente, es una política que revaloriza el trabajo. Y contame, Tati, seguramente han quedado aspectos que no han podido incluir en el informe final. ¿Hay algo que les faltó incluir? Por ahí teníamos ganas de mostrar un poco más la diversidad de cursos que se proponían y también las experiencias del año anterior y mostrar eso. Bueno, muy bien. Ahora sí, nada más para agregar, nos dejamos viendo el informe del día Yo Quiero Hacer. Yo soy de las que creo que este país creció, y sobre todo en la época en que ustedes están hablando, es decir, cuando se generalizan las escuelas de artes y oficios, que después se llaman escuelas técnicas, cuando ya, digamos, la industria ocupa un lugar más importante en la economía nacional. Yo personalmente creo que hay, sobre todo, una cultura del trabajo que se ha transmitido a través de la educación familiar y también la educación formal. Los orígenes de la Escuela de Oficios de la Universidad Nacional de Córdoba tiene varios puntos, digamos, a los cuales uno puede remontarse. Uno de ellos tiene que ver con el inicio del trabajo que viene realizando la Universidad Nacional de Córdoba con el Ministerio de Trabajo de la Nación, fundamentalmente, y también en articulación con la Municipalidad de Córdoba y en algunos otros casos con algunas otras instituciones, cooperativas de trabajo y organizaciones sociales. Entonces, cuando pensamos la escuela de oficios, cuando pensamos la formación en oficios, vimos que era una forma de tener carreras cortas, más que carreras, preparaciones, capacitaciones relativamente cortas, útiles, que ayudaban a generar algo que en la sociedad se había, no perdido, pero hay poca formación en oficios. Yo cuando leí la iniciativa me pareció muy buena como ejemplo. Es decir, yo creo que es como reforzar lo que yo les decía sobre la cultura del trabajo. Yo, digamos, además de aprender un oficio, creo que hay que estimular y formar o reforzar esa tradición de cultura del trabajo que existió en este país, por lo menos hasta fines de los años 60 y comienzos de los 70, ¿no?
hoy la sociedad cordobesa está mostrando que la trayectoria pensada como la trayectoria ideal en la cual los jóvenes terminan el secundario a los 17 o 18 años y después continúan una carrera universitaria, es una trayectoria que es prácticamente irreal. Hoy la mitad de los jóvenes no está terminando el secundario y fundamentalmente entonces toda la modalidad de adultos y del vínculo entre educación y trabajo ha tenido que repensarse. Nosotros notamos una barrera importante, una barrera cultural, entre la mayoría de la población de Córdoba que no accede a la Universidad Nacional de Córdoba, que no tiene acceso a la universidad. Un pedazo de esa población que ni siquiera piensa en venir. Pensamos que el capital simbólico que tiene la Universidad Nacional de Córdoba es sumamente importante para la ciudadanía cordobesa y a partir de eso fue que también pensamos empezar a involucrarnos, ¿sí?, en función de otras ofertas que puede tener, digamos, académicas que puede tener la universidad, pero ya pensadas para otros sectores de la población, ¿sí?, y a partir de otras realidades sociales. Muchas de esos jóvenes, muchas de esas personas ven en la universidad algo muy difícil, muy lejano a sí mismo, que ni siquiera piensan como la universidad como un futuro posible, previsible. Son cursos gratuitos, ¿sí?, donde la universidad garantiza no solamente el espacio físico, sino el equipamiento, las herramientas y los insumos necesarios para realizar los cursos. Con lo cual, nosotros pensamos que esto implica fundamentalmente la posibilidad que participen los sectores populares de estos cursos, porque la mayoría de las ofertas de capacitación laboral en la provincia son pagas o bien en algunos casos tienen que colaborar los estudiantes en la compra de los propios insumos. La universidad nos sirve en tanto y en cuanto le sirva al Estado, o sea, le sirva al conjunto del pueblo. Si no, va a ser una universidad que solamente la vamos a ver como algo lindo, bonito, no vamos a saber en qué lugar ubicarlo, arriba de un mueble o arriba de un televisor, como si fuera un objeto lindo, como una foto, pero que la verdad que tiene poca utilidad. Eso no nos sirve como proyecto de universidad. Lo que nos sirve es la universidad comprometida con los problemas que tiene su gente, su pueblo. Es importante, como acabamos de ver en esta primer parte del informe, la relación que plantea la Escuela de Oficios entre la universidad y la sociedad. Se plantea de esta manera esta escuela como una política dentro del ámbito laboral para todas aquellas personas que desean especializarse y de esta manera poder desenvolverse en el mundo del trabajo y por ende en el ámbito social. Tal cual lo está diciendo Flor, pero esto no terminó acá, porque vamos a ver una segunda parte de este informe que está relacionado con la profesionalización y la revalorización de lo que es el trabajo, de lo que son los oficios en sí. De eso se trata justamente también, de revalorizar el trabajo. ¿Quién y cuántos de nosotros no ha necesitado alguna vez de alguna persona que haga trabajos de jardinería, que sepa soldar, que sea enfermero, que sea enfermera? Incluso nos ha sido más de una vez indispensable, Flor. Exactamente. Y ahora sí, sin nada más para agregar, nos dejamos viendo la segunda parte del informe Yo Quiero Hacer. La Escuela de Oficios, como está pensada desde la Universidad Nacional de Córdoba, brinda una oportunidad concreta a aquellas personas que se están iniciando en una experiencia laboral o que vienen con alguna experiencia en torno a la producción, en este caso de plantas o de flores, y que de alguna manera quieren profundizar su conocimiento y su práctica en torno a la oferta del servicio en jardinería o a la producción de alguna especie floral, aromática o simplemente una planta ornamental. Distintos estratos sociales, distintas edades, desde señoras mayores hasta chicos jóvenes, desde estudiantes de diseño industrial hasta chicos que están terminando el secundario. Moviendo que en cada uno de estos oficios
quienes lo estudian, quienes lo asimilan, se organicen para vender sus propios servicios, armar sus propias microempresas. O sea, no necesariamente estamos armando oficios solo para que sean utilizados en empresas, que también, de hecho, sirve eso, porque es parte de un servicio a la sociedad, sino que estamos estimulando la generación de microempresas propias, o sea, el microemprendimiento, dentro de los que de las personas que vienen a hacer y a estudiar su oficio, para que puedan desenvolverse de esa manera en la sociedad. Pueden aplicarlas en su vida cotidiana. A algunos, como jardineros, como un oficio tan, de alguna manera, desprestigiado durante muchos años, y nosotros creemos que el jardinero es un instrumento dentro de la ciudad, de una ciudad que necesita tener un marco de sustentabilidad, mejorar su calidad ambiental y sobre todo pensar en una ciudad inclusiva, en donde los espacios verdes no sean solo de aquellos ámbitos privados que son mantenidos por empresas. Eso es lo que yo te digo, o sea, yo quiero producir árboles, de nuevo vuelvo con lo mismo, porque cuando yo tenga mis árboles los voy a plantar en toda la zona donde yo vivo, o regalar árboles para concientizar a la gente a que hay que plantar. Brindar este servicio como jardinero y una oportunidad también como productor, como pequeño productor viverista, ¿no? Soy empleada doméstica, tengo 3 hijos y quería poder brindarles un futuro mejor a mis hijos, alguna herramienta nueva, aprender algunas técnicas y me gustaría ver si puedo llegar a hacer algún proyecto personal, o alguna huerta o algún viverito o vender plantas. Para tener una herramienta en la que puedas trabajar autónomamente, así. Después también el trabajo manual y el trabajo de oficio para mí tienen algo muy valorable, que es el no pensar en otra cosa más que en lo que estás haciendo. Así, entonces también me parece que es interesante trabajar esto, o sea, acumular estas herramientas y después irlas a compartir en otros espacios donde por ahí no se tiene acceso a un trabajo de oficio o no se tiene acceso a ciertas herramientas que te posibilitan no tener dependencia laboral, básicamente. Que la universidad tiene que preparar en oficios, tiene que aproximarse a la mayoría de la sociedad con otras propuestas que no sean carreras largas, difíciles y para gente que haya terminado la secundaria solamente. El proceso que está llevando adelante la Universidad Nacional de Córdoba con la Escuela de Oficios, como bien lo decíamos anteriormente, revaloriza el mundo del trabajo y además posibilita a todas las personas de todos los sectores sociales desempeñarse en el mundo del trabajo y así, por ejemplo, llevar adelante proyectos personales. Todo este informe ha sido realizado en el marco del Día del Trabajador, Jero. Es así, pero tenemos que hacer la primera pausa, Flor, no sin antes avisarles a todos ustedes que se viene la entrevista abierta de hoy con Américo Tatián. Pertenece a la comunidad armenia en Córdoba en el marco de lo que ha sido un nuevo aniversario por el genocidio armenio. No te muevas, quédate con nosotros. Quédate viendo Universidad Abierta. Segundo bloque de Universidad Abierta y como ya lo habíamos anunciado en la parte anterior, tenemos nuestra entrevista abierta con Américo Tatián, perteneciente a la comunidad armenia en Córdoba.
Entrevista abierta que se da en el marco de la reciente conmemoración de los 100 años del genocidio armenio, aquel que se dio entre 1915 y 1918, 1920 y 1923 por el Imperio Otomano y el Estado de Turquía, causando la muerte de aproximadamente 1,5 millones de personas. Exactamente, el partido político que detentaba el poder en aquella época del Imperio Otomano es quien tenía el objetivo explícito de eliminar por completo la comunidad armenia. Es por eso que si hacemos un poco de historia, como bien decías recién anteriormente, Jero, durante la época de la Primera Guerra Mundial, incluso durante unos años después, es que este pueblo armenio ha sufrido atrocidades entre torturas, secuestros y expropiaciones. Bueno, pero lo prometido es deuda. Sin nada más que agregar, Américo Tatián en nuestra entrevista abierta de hoy. El día de hoy estamos yendo a una charla con un integrante de la comunidad armenia en Córdoba, quien nos va a estar contando acerca de la conmemoración del genocidio armenio ocurrido en 1915. Hoy en entrevista abierta estaremos charlando con Américo Tatián. Américo, muchas gracias por haber aceptado la invitación y por recibirnos para charlar un poco acerca de este tema. El agradecido soy yo. Muchas gracias por haberme invitado para poder conversar de un tema que creo que es muy importante. Primeramente, me gustaría que nos dijeras cuándo crees y por qué se da el genocidio armenio. Bueno, la verdad que la historia del genocidio armenio es más antigua de lo que parece. Y yo diría que mucho más antigua. La relación de Armenia, de los armenios ubicados en el Imperio Otomano, tuvo idas y venidas, pero en general siempre hubo una consideración de los armenios como ciudadanos de segunda en cuanto al ejercicio de sus derechos. En 1894 a 1896 se produce la primera masacre de armenios a cargo del sultán Abdulhamid, sultán rojo se lo conocía, por la cantidad de sangre que derramó. No hay constancia cierta, pero el número de armenios masacrados por el sultán en esos 3 años osciló entre 200 y 300.000. En 1909, en la ciudad de Adana, que es una ciudad que está sobre el Mediterráneo, fueron muertos 30.000 armenios. Y finalmente la más grande, la de 1915 a 1923, donde murieron 1,5 millones de armenios. Y salvaron su vida algunos que pudieron escapar, huir, generando la diáspora armenia por todos los rincones del mundo. Yo como persona soy resultante de esa diáspora. Mi padre, mi madre vinieron, yo nunca terminé de agradecerles el hecho de que hubieran venido a la Argentina. Y nunca terminé de agradecerles que hubieran venido a Córdoba. Porque me siento muy identificado con este país, con esta provincia, con esta ciudad, que es donde me he formado y donde he nacido, por supuesto. ¿Cómo llegaste a formar parte de la comunidad armenia? De nacimiento. Desde que nací. Fíjate, vos te voy a contar una cosa curiosa. En mi casa paterna vivía mi abuela, una de mis 2 abuelas. Era turco parlante. Yo vine al mundo con un hermano gemelo. Y los 2 aprendimos simultáneamente el turco, que hablábamos con la abuela, el armenio con los padres y el castellano en toda la vida que se desarrolló de allí en adelante. Pero toda esta historia
de lo que había pasado está totalmente incorporado en mi vida desde mi nacimiento. Totalmente. Esto me lleva a pensar que realmente tengo dos nacionalidades, argentino y armenio. Y tengo una patria que es esta, la República Argentina. Ahora, desde acá de Argentina, ustedes tratan de reivindicar y que siempre se tenga memoria de este desastroso hecho, pero se han hecho cosas importantes, y han ocurrido cosas importantes en los últimos tiempos, podríamos decirlo, como el reconocimiento en muchos países. Se ha empezado a reconocer a nivel mundial el genocidio armenio, pero el país de Turquía aún no reconoce este No hecho. reconoce porque practica una política negacionista y emplea argumentos de los más falaces. Que estos fueron acontecimientos provocados por la Segunda Guerra Mundial, por la Primera, perdón. Y que así como murieron muchos armenios, murieron muchos turcos. Los turcos que murieron en los campos de batalla. Entre ellos había muchos armenios. Pero los armenios murieron como causa del exterminio planificado por el terrorismo de Estado genocida de Turquía contra la raza armenia, contra el pueblo armenio. Esto es lo que hay que tener presente. De hecho, hubieron países que reconocieron el genocidio desde 1915, pero... El primer país que reconoce el genocidio como tal fue la República Oriental del Uruguay en 1965. Han habido declaraciones, protestas, por supuesto a lo largo de diplomáticos, de gente que vivía en Turquía, veía lo que estaba pasando. Diplomáticos ingleses, franceses, estadounidenses, alemanes. Todo esto forma parte de todo el cuerpo de documentación, el Vaticano, de documentación que ya no tiene ningún sentido ni siquiera discutir. No tiene sentido discutir. Ahora, por último, ¿cuál sería la importancia para ustedes como comunidad armenia que se reivindique y que la memoria siga viva acerca del genocidio armenio? Nosotros en la Argentina hemos tenido más de un genocidio. ¿Vamos a hablar del último? Vamos a hablar del genocidio de 1976 a 1983. ¿Qué sentido tiene seguir hablando de eso? Hago mía tu pregunta y se la traslado a quienes puedan estar viendo este programa. ¿Tiene sentido hablar de eso? Tiene absoluto sentido. Tiene absoluto sentido. El delito de genocidio es imprescriptible. No prescribe nunca, salvo que se establezcan los mecanismos de reivindicación, de justicia, que pongan las cosas en su lugar. A partir de allí puede haber perdón, puede haber muchas cosas. Si no, es imprescriptible, precisamente por la naturaleza de los hechos. Esto quiere decir, yo soy, hijo de armenios, nacido en la Argentina, primera generación. Pero mi hijo estuvo en la marcha, en los actos celebratorio, no celebratorio, conmemoratorio del genocidio. Estuvo. Y su hijo también va a estar. Esperamos que cada día sea más. Y el hijo de él también va a estar. Mientras esta historia no se aclare. Mientras no se apliquen los mecanismos de la justicia que pongan las cosas en su lugar. ¿Y qué es poner las cosas en su lugar? ¿Por qué Turquía se niega a admitir el genocidio? Por las consecuencias de eso. ¿Y cuáles son las consecuencias? Consecuencias desde el punto de vista patrimonial. Consecuencias desde el punto de vista territorial. Es decir, están ocupando la Armenia histórica. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Es dable pensar hoy que Turquía va a devolver tierra a Armenia?
en 1900, después de la Primera Guerra Mundial, las potencias se juntaron, lo que quedaba del Imperio Otomano también y los armenios también, en el Tratado de Sèvres en 1920, y se le dio al presidente norteamericano Woodrow Wilson la responsabilidad de laudar en el diferendo, y Woodrow Wilson vino y trajo sobre la mesa de negociación lo que entendía que tenía que ser el territorio de Armenia. Eso nunca se llevó a la práctica. En 1923, como fruto de otro congreso que se hizo, de otro encuentro en Lausana, con la presencia de las potencias, pero sin la presencia de los armenios que sí habían estado en Sèvres en 1920, se dio una nueva configuración a todo esto. Y todos aquellos que iban a ser territorios para Armenia están integrando hoy la República Turca. Pensando en el futuro, ¿es posible pensar que Turquía va a devolver? Yo no sé. Pero esto forma parte de las reivindicaciones territoriales, patrimoniales. ¿Qué pasó con la casa del medio donde vivía mi padre, mi abuelo? Y la de decenas de miles que tuvieron que ir en el acto, salir ya. Yo podría contar historias terribles de mi padre, de mi madre, no viene a cuento. Cada armenio y cada descendiente de armenio puede contar historias macabras. Increíbles. Increíbles. Y creo que esta charla también es parte de la reivindicación y el hecho de que la memoria siga viva y se tenga presente siempre este genocidio armenio de 1915. Nosotros, como Universidad Abierta, te agradecemos esta charla y que hayas estado con nosotros acá en Universidad Abierta. Muchísimas gracias. Quiero completar a Sí, propósito de tu pregunta. ¿Qué sentido tiene que nosotros armenios que estamos en Argentina estemos hablando de esto? Te quiero decir que si yo fuera argentino que vive en China, reivindicaría las Malvinas para la Argentina. Por supuesto. Muchas gracias, Américo. Te agradecemos mucho la entrevista. Gracias. Américo Tatián, en nuestra entrevista abierta de hoy, entrevista llevada a cabo por Roberto Santiago, nuestro compañero más conocido como Tico. Así es. Bueno, y también hay que destacar el papel que cumple la comunidad armenia dentro de nuestra ciudad de Córdoba. Luego de las atrocidades que ha sufrido este pueblo, han tenido que emigrar, llegando a nuestro país luego de la Primera Guerra Mundial e incluso durante los años posteriores para asentarse y poder reconstruir sus vidas. Es por eso que en el aniversario del centenario del genocidio armenio, los invitamos a reflexionar acerca de las dimensiones que ha adquirido este hecho y además a seguir luchando por la memoria y el reclamo. Claro que sí, Flor, pero se nos acaba el tiempo. No nos vamos a ir sin antes recordarle a la gente que puede ver este programa, puede ver los programas anteriores y también opinar a través de nuestras vías de comunicación. Exactamente. Para volver a ver este programa lo pueden hacer a través de nuestro canal de YouTube y para comunicarse con nosotros lo hacen a través muy fácilmente de nuestro Facebook y de nuestro Twitter. Y además, como siempre, les queremos recordar que pueden escuchar Universidad Abierta a través de Radio Revés todos los días miércoles a las 15 horas. Claro que sí, Universidad Abierta, el programa realizado en su totalidad por los estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Información de la Universidad Nacional de Córdoba. Hasta la semana que viene los esperamos con mucho más Universidad Abierta.